Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy Juan Carlos Navas, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisión Obrera de Málaga. Agradeceros vuestra asistencia a esta convocatoria. Queríamos contaros, bueno, pues dos cuestiones, ¿no? Esta convocatoria de prensa va de dos temas fundamentales. Uno, presentar el informe balance de este año 2022 de cuál es la situación en la atención primaria en nuestra provincia, en Málaga. Y, por otro lado, presentaros una campaña que hemos organizado desde la Federación de Sanidad con el lema Salvemos la atención primaria, que es una campaña de movilizaciones a nivel regional en las 8 provincias, donde además nosotros, Málaga, junto con la provincia de Almería, mañana nos concentramos frente a las puertas del Centro de Salud de Trinidad y el Distrito Sanitario Málaga, en calle Sevilla, a las 11 de la mañana, para denunciar la situación de desprestigio y de deterioro de nuestra atención primaria. Bueno, como sabéis, la atención primaria son los centros de salud. En nuestra provincia, pues no hay más que ver los datos, vamos viendo cómo año tras año cada vez hay un deterioro más progresivo y de merma de las plantillas de profesionales en este nivel asistencial tan importante que además indicaros que el 80% de los problemas de salud de las personas se resuelven en este nivel asistencial, en la atención primaria. Y esto es algo que está testado y ya está más que confirmado por los científicos. Es decir, hay que reforzar, allá donde se refuerza la atención primaria, este nivel asistencial, que es el primero donde accede el usuario cuando tiene un problema de salud, pues es fundamental. Cuanto más financiación, más recursos técnicos y más dotación de profesionales dotemos a este nivel asistencial, pues tendremos una mejor salud la población. Bueno, se da la circunstancia de que los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, cuando la recomendación es que del gasto sanitario se destine al menos el 25% de la financiación, por nuestra comunidad autónoma, en estos presupuestos generales para el 2023 han destinado solamente un 18% para la atención primaria, ¿no? Mientras que para el sector privado, para la concertación, la sanidad privada se ha incrementado en un 21%. Creemos que el Servicio Andaluz de Salud, la Administración Sanitaria, debe de apostar por la sanidad pública y por la atención primaria. Me acompaña Verónica Parent, que es delegada de Comisión Obrera y médico de familia del Centro de Salud de Nueva Málaga. También Félix Sáenz, que es compañero responsable de atención primaria en el sindicato provincial. Y bueno, sin más, pues doy la palabra a Verónica para que os explique y desarrolle un poco cuáles los datos de los que disponemos y el análisis de este informe, ¿vale? Buenos días. Ante todo, agradecer a los medios el interés y la asistencia. Gracias, Juan Carlos. Nos ha hecho una introducción acerca de un poco la situación general. Dentro de las propuestas que desde comisiones presentamos de salvar la atención primaria, yo creo que uno de los puntos claves es la elevada media de los cupos que tenemos en cada uno de los médicos de familia. No solamente esta situación de tener unos cupos elevados afecta a los médicos de familia, también afecta a las otras categorías que trabajan dentro de los centros de salud, véase enfermería, trabajadores sociales, fisios, etcétera. En nuestra provincia tenemos centros de salud donde incluso los cupos pueden llegar a los 1.800, 1.500, sin tener en cuenta los desplazados, los cuales no entran dentro de los cupos y deberíamos de tenerlo en cuenta, puesto que nuestra provincia, como bien sabemos, se ha convertido en una provincia al cual viene mucha gente a vivir, a trabajar, no solamente ya en época de vacaciones. Por lo tanto, este aumento de cupo es un reflejo de un exceso de trabajo a nivel de los centros de salud. Con este número de cupos es imposible poder realizar una buena labor comunitaria.
recordemos que nuestra especialidad es especialidad de medicina de familia y comunitaria. Y esa labor comunitaria de promoción y prevención de la salud es básicamente imposible realizarla cuando tenemos ese número de cupos o cuando luego comentaremos un poco los números de la agenda. Este déficit de plantilla, realmente en todas las categorías podemos decir que existe un déficit de plantilla porque no se ha aumentado el número de plantilla en la mayoría de los centros de salud, no solamente de médicos, sino también de enfermeros, trabajadores sociales, fisio, etc. Actualmente, para poder alcanzar las ratios adecuadas, que desde comisiones defenderíamos que los cupos deberían de ser aproximadamente de 1.200 personas, incluyendo los desplazados, faltarían unos 150 profesionales de médicos de familia, incluso unos 300 fisios. Por eso, cada año 300 médicos de familia aproximadamente salen de la especialidad, de la residencia, y en nuestra comunidad se quedan 150. ¿Dónde están esos profesionales que se han formado y que por probablemente el desprestigio del modelo y del deterioro y del quebrantamiento del modelo de la atención primaria que estamos teniendo ahora mismo no deciden continuar? Bueno, aproximadamente tenemos una demora en muchos centros de salud, que yo creo que la mayoría de vosotros lo habéis podido comprobar al intentar solicitar cita. La demora para una demanda clínica en algunos centros puede llegar incluso a 5, 6, 7 días o incluso más, dependiendo del periodo en el que nos encontremos. La elevada presión asistencial hace que tengamos en las consultas, donde no solamente tenemos consulta telefónica y demanda clínica, que con eso aproximadamente podemos empezar con 35 o 40 citas al día, sino que además tenemos que tener y tenemos que gestionar en la agenda consultas programadas, es decir, la valoración de nuestros diabéticos, de nuestros hipertensos, que queremos valorar en la consulta, porque recordemos que de la prevención y del buen control de nuestros pacientes probablemente consigamos que estos pacientes estén mejor controlados, tengan menos patologías y acabemos teniendo que derivar menos a especializadas. Las demoras en la atención, no solamente en primaria, sino también en la especializada, al final repercute en nuestra atención primaria. Si yo derivo a un paciente a traumatología y tarda 9 meses en ser visto, ¿cuántas consultas de médicos de familia vamos a tener que resolver en esos 9 meses? Esto evidentemente es completamente incompatible con realizar la cantidad de procesos asistenciales que tenemos que realizar muchas veces en primaria. Cirugía menor, las consultas programadas, atenciones domiciliarias, porque recordemos que el médico de familia trabaja en conjunto. Tenemos que reunirnos con nuestros enfermeros, con nuestros trabajadores sociales, comentar pacientes. Y eso es también parte de nuestra labor asistencial. Las plazas de residente, como estábamos diciendo, aparte necesitan una tutorización por parte de los médicos de familia. Cada vez hay menos tutores porque con esta presión asistencial es muy difícil tutorizar correctamente a un residente, ofertarle, enseñarle. Necesitamos tiempo para poder enseñar a los residentes que van a ser los futuros médicos de familia que vamos a tener. Por lo tanto, un poco en resumen, todo este quebrantamiento del modelo de la atención primaria hace que no se pueda realizar correctamente nuestra actividad asistencial y realmente la labor comunitaria de promoción y de prevención no se hace. Por ello, pedimos un reajuste de los cupos, una sustitución correcta de todas las bajas que se existan, incluso también de las vacaciones o de periodo en el que el médico no pueda trabajar, no solamente de los médicos, sino de todos los profesionales que intervienen en el centro de salud. Y evidentemente que la presión asistencial no podemos tener una agenda en la que atendamos a 50 pacientes al día. Desde Comisiones Obreras pondríamos aproximadamente un límite entre unas 25 y unos 30, incluyendo lo que estábamos comentando de consultas programadas, etcétera. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues le voy a dar la palabra a Félix, que nos va a hablar de la situación de los SWAP. Los SWAP son los servicios de urgencia de atención primaria, que, bueno, como consecuencia de este deterioro y este déficit en la atención primaria, pues al final los pacientes acuden a los servicios de urgencia y os va a explicar un poco la situación de cómo están los SWAP en nuestra provincia, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en lo tocante a los SWAP, a los servicios de urgencia, obviamente la situación no puede ser mejor.
Si cabe es peor por muchos motivos. Llevamos una década realmente, esto no viene de ahora, pero se ha acrecentado muy poderosamente en estos últimos 4, 5, 6 años. Todo lo que ya saben ustedes que los SWAP serían como el sumidero. Todas las deficiencias del sistema siempre se derivan hacia la urgencia, que era al final la que de alguna manera acaba atendiendo siempre al usuario y que no cierra nunca. Pues bien, esto es lo que ocurre justamente con los SWAP. Teóricamente los SWAP están pensados y diseñados para atender urgencias y emergencias, pero realmente la mayor parte del trabajo que realizan los SWAP desde hace un tiempo hasta ahora se basa en controlar a pacientes crónicos descompensados porque precisamente no son atendidos en sus centros de salud. Primero por el motivo de la pandemia y luego por todo lo que se ha comentado y todo lo que ha acontecido. La situación de estos dispositivos es realmente lamentable en cuanto a, primero, condiciones laborales. Pedimos desde Comisión una derogación absoluta del acuerdo de 2007. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Se ha esclavizado a un grupo de profesionales que tienen la misma categoría que el resto, que sus homólogos en los centros de salud. Están realmente esclavizados. Los profesionales no quieren trabajar, la mayoría en los dispositivos, huyen como ratas del barco que se hunde. Tienen jornadas maratonianas y me estoy refiriendo, estoy concretando ahora mismo de Málaga-Guadalhorce, que ahora hablaremos un poco de ciertas pinceladas de Málaga-Guadalhorce, pero si hablamos del Costa del Sol, la situación es todavía mucho peor. Por la lejanía de los hospitales, porque no hay, hay un déficit estructural en el Costa del Sol de ambulancias, de dispositivos, que no se ha solventado, llevamos denunciándolo muchos años. Y en Málaga, Guadalhorce, la situación podría ser un poco mejor en lo tocante a la capital, pero luego tenemos el Rincón de la Victoria, que es un punto negro, que además no quieren solucionar porque insisten en mantener unos medios materiales y profesionales que no se corresponden con la población que tiene y mucho menos con la población flotante que todos sabemos que habitualmente está allí, y donde se han alcanzado recientemente, cada vez que hay una festividad, picos de 100 atenciones en el centro en 24 horas. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de números realmente muy altos. Incluso días en los que ha habido 14, 15 avisos de ambulancia, que eso es otra barbaridad. Esto significa pues que evidentemente los profesionales están de arriba a abajo. Cuando se va de noche, muchas veces no hay atención, hay un celador ahí esperando, hay que llamar al 061. Es decir, la situación es catastrófica y no se quiere ver esta historia, ¿no? Y no vamos a entrar, por supuesto, en la discriminación que hay con respecto al 061, que en cuanto a formación, salarios, turnos y atención sanitaria, bueno, están a un abismo de los actuales SWAP, que están además haciendo el mismo trabajo. Por todo ello, pues la Administración, en este caso el Servicio Nacional de Salud, debería ya, de una vez por todas, además hay reclamaciones de los profesionales por escrito, yo las tengo, peticiones a las gerencias, algunas gerencias de dimisión por parte de los profesionales de un dispositivo. Esto ha sucedido, ha habido incluso el cierre de las lagunas el pasado verano, durante un turno en el que no había médico, ningún médico. Es una situación realmente catastrófica. Denunciamos una vez más este hecho y pedimos urgentemente la demolición de ese acuerdo de 2007 y la equiparación, tanto profesional, salarial y de medios, con el 061, que somos ya una misma empresa. Muchas gracias. No, bueno, iba a decir que sin duda una de las propuestas que hacemos a la Administración, de esas 126 propuestas que ya hemos trasladado al Servicio Andaluz de Salud y que tenemos programada una mesa sectorial a finales del mes de enero para tratar monográficamente la atención primaria, son las condiciones laborales. Lo explicaba muy bien Verónica, que el 50% de nuestros médicos residentes no se queden en el sistema sanitario público, que migren a otras comunidades autónomas porque tienen mejores condiciones o incluso al extranjero,
Es decir, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Además, porque esta especialidad, la de familia, no está siendo atractiva para los nuevos médicos. Prefieren hacer otras especialidades. Y es precisamente por esto, por las condiciones laborales, que es una de las propuestas que toca que la Administración resuelva. No podemos tener a los médicos de familia atendiendo diariamente 50 pacientes y abandonando eso, pues la promoción y la prevención de la salud, los programas, ¿no? Bueno, claro, y sin embargo el Servicio Andaluz de Salud hace un esfuerzo en buscar a médicos del extranjero, que además muchos de ellos no tienen la especialidad. Es decir, no, hay que tomar medidas para retener a nuestros médicos, los nuevos residentes, los nuevos médicos que se forman en esta especialidad, para que no se vayan a la privada, para que no se vayan al extranjero o no se vayan a otras comunidades autónomas con estas condiciones, ¿no? Y luego, bueno, dentro de esas medidas que le pedimos al SAS, pues por supuesto el aumento de la financiación, que ya lo decía al principio, debe de alcanzarse el 25% del gasto sanitario para atención primaria, dimensionar adecuadamente las plantillas. Es que vemos cómo se jubilan médicos de familia y no se reponen. Vamos perdiendo plantillas. Y dotarla de medios técnicos necesarios, ¿no? Y nosotros, como ya decía Verónica, nuestra propuesta de la Administración en cuanto a los cupos es de 1.200 pacientes por médico. No podemos estar en 1.800 pacientes por cada médico de familia. Insisto, la campaña de Salvemos la Atención Primaria, estamos con movilizaciones. Mañana Centro de Salud de la Trinidad, Distrito Sanitario Málaga, en calle Sevilla, a las 11 de la mañana. Tanto Málaga como la provincia de Almería. Vamos a continuar también durante el mes de febrero con movilizaciones y vamos a exigir al Servicio Andaluz de Salud pues que tenga bien recoger nuestras propuestas, que además están consensuadas con los profesionales. Venga, esto, muchas gracias. Yo quería preguntarle, cuando hablabais de 300, o sea, son 1.000 de medicina de familia que acaban en Andalucía, ¿vale? Vale, ok. ¿Tenéis alguna pregunta más? La equiparación SWAP 061, supuestamente, o sea, ya estáis integrados desde este año, ¿no? O ya estaban integrados en lo mismo, ¿no? Sí, están integrados, efectivamente. Hay unos flecos legales, digamos, que quedan ahí legales, no, bueno, de índole ya administrativa, pero efectivamente la integración ya es un hecho. O sea, del 061 en el SAS. Están integrados en el SAS, sí, de facto. Lo que pasa es que siguen manteniendo, digamos, su propia jefatura, etc. Es decir, hay una disparidad totalmente inconcebible dentro de una misma empresa, que existan dos tipos de profesionales que son el mismo en realidad, que tienen las mismas funciones y en los cuales unos realizan menor cantidad de trabajo porque atienden emergencias y solamente emergencias, que no es que estemos criticando esto, es que debe ser así. O sea, los retenes están para lo que están. Y se hace luego un uso indiscriminado de la ambulancia, que eso ya lo cubren los SWAP, que también hacen las emergencias sanitarias y las atienden igual que el cero. Y estos cobran mucho menos, no tienen formación reglada dentro de su jornada laboral. Las ambulancias son una auténtica porquería en la mayoría de los casos, jugándose la vida del personal, y lo sé de primera mano porque yo he estado muchos años trabajando en esto y sigue ocurriendo. Y yo podría contarles a ustedes la vida en pasta, pero no es el momento, pero estoy a su disposición, ¿no?, para lo que quieran en este sentido. Entonces es una contradicción absoluta, y los profesionales están absolutamente hartos y quemados, los del SWAP, y tienen toda la razón del mundo. ¿Y qué se hace? Nada. ¿Por qué? Porque son personal, mano de obra barata. No tienen ni siquiera una adscripción a una zona básica de salud. Tienen una adscripción a todo un distrito sanitario. ¿Por qué? Para poder manejarlos como les dé la gana. Turnos, jornadas, en algunos casos de 12, en muchos de 24 horas. Hablamos de jornadas en las que a lo mejor estuve hablando recientemente con compañeros del SWAT de Arroyo y tuvieron en 24 horas 20 horas consecutivas de trabajo ininterrumpido, de los cuales atendieron 2 o 3 emergencias. Creo que fueron 2 emergencias vitales y el resto
avisos fuera de zona, además, porque claro, los desplazan a Fuengirola, que como hay una escasez de medios endémica, esto es un auténtico desastre. ¿Qué ocurre? Que cuando realmente hay una emergencia y las ambulancias están ocupadas atendiendo avisos que realmente muchos de ellos, como decía, pertenecen a médicos de familia, porque son pacientes descompensados que no son atendidos o no pueden ser atendidos, nos encontramos con que una UBI móvil, una ambulancia tipo C, se está empleando para otros menesteres totalmente distintos. Cuando hay una emergencia, no hay ambulancia. Y ahora empieza ya, bueno, esto lleva sucediendo mucho tiempo, no vamos a decir que ahora, esto lleva años y años y años. ¿Hay voluntad de arreglo? No. ¿Por parte de la Administración? No. ¿Les importan los dispositivos de apoyo? No. En absoluto. ¿Cuántos médicos hay que realmente no tienen el perfil adecuado para trabajar en estos servicios? Los hay. ¿Hay una discriminación al paciente? Claro, claro que hay una discriminación. Si a usted le atiende una persona, un profesional que lleva 20 horas trabajando y viene a una urgencia, ya no es persona, ¿no? Ya está destrozado físicamente, anímicamente. O sea, y usted está al albur de que le aparezca los de naranja o los de azul. Pero esto es admisible. Yo me pregunto, ¿esto es admisible? ¿Ustedes piensan que esto es admisible? Pues eso es lo que está ocurriendo. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, sí pasan cosas graves, ¿no? Pasan cosas muy graves. Pero ahí queda todo diluido. Lo llevamos denunciando muchísimo tiempo. Es una vergüenza. Vergüenza intolerable. Y así estamos. Pero no vamos a dejar de dar la matraca y persistiremos hasta que esto se arregle. Desde luego los profesionales nos apoyan. Bueno, nosotros, mejor dicho, apoyamos a los profesionales. En este caso, ¿no? Lo he dicho mal. Perdón, ¿las movilizaciones van a ser durante febrero, enero y febrero? ¿Marzo está previsto? Bueno, en principio, como vaya avanzando la negociación en mesa sectorial. Y van a ser, mañana es la Trinidad, ¿no? Has dicho. ¿Y van a ser todos los jueves o...? Bueno, en principio este mes de enero solamente la de mañana, ¿vale? Porque a finales de mes pues hay reunión, como digo, en mesa sectorial para este tema. Y si no avanza la negociación, pues continuaremos en febrero, ¿no? Pero calendarizado solamente hay un día, que es el 12 de enero, sí, mañana. No descartáis movilizaciones más claro, claro. Si no hay respuesta, ¿no? Claro, en función de cómo avance la negociación en mesa sectorial, si no nos satisface lo que la Administración nos plantee, pues seguiremos con movilizando a todos los profesionales a lo largo de todos estos meses, claro. Y continuar febrero, marzo y continuar todos los meses, ¿no? Además, yo quería hacerme eco de la noticia que publicamos ayer de lo que pasó con una de las ambulancias, no sé si lo visteis, ¿no? De que va el conductor solo, ¿no? Y atendía una intoxicación etílica, que el paciente abrió la ambulancia mientras iba en ruta, ¿no? Es decir, esta es la situación. Es decir, ante la ausencia de personal sanitario, de médicos, utilizan ambulancias con el conductor solo, ambulancias de urgencia. Y mandamos a un profesional solo, sin personal sanitario, sin soporte, pues a recoger eso, una intoxicación etílica, donde además el compañero pues tuvo un accidente laboral porque el paciente que se abrió la ambulancia en plena ruta y se tiró de la ambulancia, ¿no? Y para este hombre, para evitar un atropello, pues al final terminó lesionándose, ¿no? Bueno, pues esta es la situación también de la urgencia, que utilizamos ambulancias de urgencia y emergencias sin dotación de personal sanitario para atender este tipo de urgencia, ¿no? Un inciso al hilo de lo que está diciendo Juan Carlos. No solamente hablamos de una intoxicación etílica, atienden traumatismos craneoencefálicos, accidentes, bueno, pero esto lleva sucediendo mucho tiempo, insisto, muchos años, y todo el mundo mira para otro lado, la Administración mira para otro lado. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda que podamos aclarar? Solamente una cosa, cuando hablas de que a lo mejor tienen que ir a una urgencia, gente del SUAP a atender a descompensados, porque no han sido atendidos a tiempo en su centro de salud, ¿no? Sí, o bien porque el médico de familia, muchas veces el médico de familia te lo está refiriendo, a los profesionales que están allí. Mira, fulanito está peor, ha llamado a la familia, habría que echar un vistazo, yo no voy a poder ir a verlo.
y se genera un aviso desde el propio centro de salud. Sí, bueno, a los compañeros, médico, claro, el médico no da abasto. no da abasto, el médico familiar no da abasto. Y luego aparte, por supuesto, como ya le digo, no la pandemia, antes de la pandemia ya sucedía esto, efectivamente pacientes descompensados, que no se han podido ver en el centro de salud, etcétera, y eso generan avisos y acuden las unidades tipo C, que son las que están previstas para emergencias realmente, ¿no? Y algunas de ellas son emergencias y otras muchas no son emergencias. Esta es la dinámica habitual. El problema es que el médico de familia, si tú cuando llegas a la consulta tienes que empezar a hacer consulta telefónica, la demanda clínica, luego tienes que pasar a lo mejor un tramo que te toca hacer cirugía menor o embarazo, o a lo mejor tienes ecografía, o tienes teleconsulta también con dermatología, por ejemplo, como otras teleconsultas que ahora se están implantando. Luego, además, tienes un tramo de no demorable, eso significa de pacientes tuyos, que pueden ser de tu cupo, pueden ser de otro cupo, que necesitan una atención no demorable y que no se les ha dado cita hasta dentro de 10 días, pues acuden a consulta no demorable. Y luego, aparte, tienes que ir a un domicilio. ¿Un domicilio cuánto tiempo se puede llevar? Ir al domicilio, atender al paciente y luego tienes que volver al centro de salud para escribir lo que ha ocurrido, hablar con el enfermero, lo que ocurra. ¿Cuánto tiempo puede llevar un domicilio? Mínimo media hora, 40 minutos, dependiendo de la dispersión donde tú tengas. Porque en Málaga a lo mejor la dispersión para ir a un centro de salud pueden ser, o sea, para ir a un domicilio pueden ser 10 minutos. Pero si tú estás a lo mejor en Villanueva del Rosario y tienes que hacer un domicilio, ¿cuánto puedes tardar en hacer un domicilio? Tengo compañeros que cuando acaban su jornada laboral a las 3 o a las 3:30 van a hacer un domicilio de un paciente suyo crónico. ¿A qué hora acabas? Entonces, se está prolongando la jornada laboral. Todo esto hace que para un residente que acaba no sea atractivo una especialidad. Como si tú estás acabando una formación y te estás dando cuenta de que vas a tener que trabajar de 8 a 3 o más a destajo, más luego te tienes que hacer guardias porque tendrás que cubrir las urgencias de SWAP, que muchas de ellas son cubiertas los fines de semana por los médicos de atención primaria o incluso entre semanas. Evidentemente no es algo atractivo, que sabes que no vas a tener probablemente un cupo según acabes, que a lo mejor los contratos que te están haciendo a los residentes que están acabando son de 4 meses o de 6 meses lo más. No es atractivo. En el extranjero se está ofreciendo el triple de sueldo y contratos de 1 año, de 3 años seguidos. Evidentemente eso no es atractivo para un médico que acaba una residencia. Entonces es muy complicado porque al final, si la base del sistema sanitario, que es la atención primaria, que es el modelo que hemos establecido desde hace unos años para acá, y es la base, no está bien nutrida, eso al final va a acabar degenerando en que los otros niveles asistenciales también tengan una sobrecarga, ya sea el SWAP, ya sean compañeros de otros centros de salud donde tengan urgencias por la tarde, ya sea el nivel hospitalario, etcétera. Incluso la privada se saturará probablemente. Porque al final un buen modelo asistencial de primaria garantiza que el usuario, que el paciente sea atendido. Y una buena profesionalización, que al final tampoco nos podemos profesionalizar, no podemos formarnos. ¿En qué hora me formo? ¿En mi tiempo libre? Al final lo hacemos así. ¿Cuándo formas al residente? ¿Cuándo te reúnes con él? ¿Cuándo mantienes una mañana de estrategia, de planificación, etcétera? Necesitamos tiempo para poder hacer nuestra labor.